Les dije a mis padres que no podía cuidar a los hijos de mi hermana durante 2 semanas, me arriesgaba a quedarme ciega sin cirugía. Pero dijeron que estaba arruinando su crucero y en secreto llevaron al límite mi tarjeta de crédito. Tenía 32 años el día en que el mundo, literalmente, comenzó a desvanecerse a mi alrededor. No sucedió todo a la vez, como si se apagara un interruptor de luz. Fue más como si alguien respirara lentamente sobre el cristal frío de una ventana, una niebla gris y rastrera que simplemente no se disipaba sin importar cuántas veces parpadeara o me frotara los ojos. Soy directora de arte. Toda mi vida, mi carrera, mi identidad, todo depende de poder ver el color, el contraste y las líneas nítidas. Por eso, cuando me encontré sentada en el consultorio estéril y excesivamente iluminado de un oftalmólogo esa tarde de martes, escuchando al médico soltar palabras como degeneración corneal rápida y pérdida permanente de visión, sentí que el aire abandonaba físicamente mis pulmones. El doctor fue amable, pero brutalmente firme. Mis córneas se estaban deteriorando a un ritmo agresivo. Si no me sometía a un trasplante especializado y a una cirugía de reconstrucción durante el mes siguiente, el daño cruzaría el punto de no retorno. Me quedaría ciega. No había alternativa, ninguna pastilla que pudiera tomar para hacer que se detuviera por arte de magia. La cirugía fue programada para la 3ª semana del mes siguiente, y la recuperación implicaba 2 semanas completas de oscuridad absoluta. 2 semanas con vendas pesadas sobre mis ojos, incapaz de leer, incapaz de conducir, incapaz siquiera de mirar mi teléfono. Era aterrador, pero era mi único salvavidas. Salí de la clínica con una carpeta llena de instrucciones preoperatorias y un corazón pesado de pavor. Necesitaba a mi familia. ¿Conoces ese instinto, verdad? Cuando el suelo desaparece bajo tus pies, quieres que las personas que te criaron te digan que todo va a estar bien. Así que ese domingo, conduje hasta la casa de mis padres para nuestra habitual cena familiar. Déjenme pintarles una imagen de la dinámica de mi familia. Mis padres, Alejandro y Elena, tienen una jerarquía táctica muy específica. En la cima absoluta está mi hermana mayor, Sofía. Sofía tiene 36 años, está crónicamente desempleada y es la indiscutible hija de oro. Tiene 2 hijos, Mateo, de 7 años, y Luna, de 4. Son buenos niños en el fondo, pero son ruidosos, caóticos y completamente indisciplinados porque Sofía cree que criar hijos significa existir en la misma habitación que ellos mientras navega por su teléfono. Y luego, en la parte inferior de esta jerarquía estoy yo, Camila, la hija confiable, la que tiene el buen trabajo, el apartamento vacío y un pozo aparentemente inagotable de paciencia y fondos. Cuando crucé la puerta principal, la casa era un manicomio. Mateo estaba gritando, corriendo en círculos alrededor de la isla de la cocina, mientras Luna tenía un berrinche en la alfombra porque su jugo estaba en el vaso azul en lugar del rojo. Sofía estaba recostada en el sofá, limándose las uñas, completamente inalterada. Mi madre, Elena, estaba revolviendo algo frenéticamente en la estufa, y mi padre, Alejandro, estaba viendo un partido de golf, gritando por encima del ruido. Nadie preguntó cómo estuvo mi semana. Nadie notó los nuevos lentes de prescripción mucho más gruesos que tenía que usar solo para navegar por la entrada del auto. Dejé mi bolso en silencio, caminé hacia la cocina y comencé a poner la mesa. Me dije a mí misma que esperaría hasta que se sirviera la cena, hasta que todos estuvieran sentados, para dar la noticia sobre mis ojos. Necesitaba que se concentraran. Necesitaba que me escucharan. Tenía esta ingenua esperanza de que, tal vez, solo por esta vez, el caos se detendría y realmente me mirarían y verían que estaba asustada. Estaba increíblemente asustada. Pero como pronto aprendería, mi familia tenía una agenda muy diferente para esa noche. La cena finalmente estaba en la mesa. Los niños se distrajeron temporalmente con macarrones con queso, y respiré hondo, preparándome para hablar. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, mi madre dio unas palmadas, con el rostro brillando con un nivel de emoción que normalmente solo veía cuando alguien elogiaba su jardín. Muy bien, todos, escuchen, anunció Elena, con su voz cortando el tintineo de los cubiertos. Su padre y yo, junto con Sofía, tenemos noticias increíblemente emocionantes. Me detuve, con el tenedor suspendido sobre mi plato. Sofía sonrió con superioridad, recostándose en su silla como una reina en su corte.
Nos vamos a un crucero de 2 semanas por el Caribe, retumbó Alejandro, levantando su vaso de agua. 14 días de sol, bufés ilimitados y paz y tranquilidad absolutas. Reservamos el paquete de la suite VIP. Nos vamos en exactamente 3 semanas. Eso es. Guau, dije, genuinamente sorprendida. Suena costoso. Oh, es un viaje único en la vida, Elena agitó la mano con desdén. Sofía ha estado muy estresada últimamente con la búsqueda de trabajo. Necesita desesperadamente reiniciar. Y tu padre y yo necesitamos un descanso. Lo que nos lleva a la logística. Mi madre se volvió para mirarme directamente. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Era la mirada que me daba cuando estaba a punto de asignarme una tarea que no podía rechazar. Como el crucero es solo para adultos, y francamente, queremos relajarnos de verdad, vas a empacar una maleta y te mudarás a tu antigua habitación aquí durante esas 2 semanas. No lo dijo como una pregunta. Era una orden. Estarás cuidando a Mateo y Luna. De todos modos trabajas desde casa, así que es perfecto. Puedes llevarlos a la escuela, recogerlos y mantener el fuerte. Me congelé. La habitación de repente se sintió muy pequeña. Miré el calendario colgado en la pared de la cocina. Las fechas de sus vacaciones de lujo se alineaban perfectamente, día por día, con mi cirugía y periodo de recuperación. No puedo hacer eso, dije. Mi voz era suave, pero sonó como un disparo en el comedor. Sofía dejó de masticar. Mi padre bajó su vaso. El silencio fue denso, pesado e inmediatamente hostil. ¿A qué te refieres con que no puedes? Preguntó Alejandro, su tono bajando a ese peligroso registro retumbante que usaba cuando alguien se atrevía a desafiarlo. No puedo cuidar a los niños, papá. Ni siquiera puedo cuidar de mí misma durante esas 2 semanas, tartamudeé, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Intentaba decírselos antes. Fui al especialista de la vista el martes. Mis córneas están fallando. Estoy perdiendo la visión. Si no me someto a un trasplante y cirugía reconstructiva en 3 semanas, me voy a quedar ciega. Estaré completamente vendada y postrada en cama durante 14 días. Literalmente no tendré ojos para vigilar a los niños. Esperé el jadeo. Esperé el horror, la simpatía, la repentina realización de que su hija menor se enfrentaba a una discapacidad que alteraría su vida. En cambio, Sofía puso los ojos en blanco. «Oh, Dios mío, Camila». «¿En serio?», gruñó Sofía, arrojando su servilleta sobre la mesa. «Siempre tienes que hacer esto. Siempre tienes que inventar alguna crisis para que todo se trate de ti». ¿Inventar una crisis? Me atraganté, mirándola a través de la niebla gris de mi visión fallida. Sofía, me estoy quedando ciega. Esta es una operación quirúrgica. Es una cirugía ocular, Camila. No un trasplante de corazón, espetó Elena, con el rostro enrojecido por la ira. La gente se hace la SIC todo el tiempo y va a trabajar al día siguiente. Solo estás siendo dramática porque no quieres ayudar a tu hermana. Sabes que ella necesita este descanso. No es la SIC, levanté la voz, el miedo finalmente dando paso a la desesperación. Es un trasplante. No puedo posponerlo. Y absolutamente no puedo ser niñera de 2 niños pequeños mientras me recupero en completa oscuridad. Alejandro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. Suficiente. Hemos pagado los depósitos no reembolsables. Nos vamos. Vas a llamar a tu doctorcito, le dirás que estás estresada y reprogramarás la maldita cita. Vas a estar aquí para estos niños porque eso es lo que hace la familia. Tienes que dar un paso al frente. Los miré a los 3. Mi padre, con el rostro rojo y furioso. Mi madre, mirándome con rabia como si fuera una traidora. Mi hermana, luciendo aburrida e incomodada por mi posible ceguera. No les importaba. Genuina y fundamentalmente no les importaba si perdía la vista mientras no interfiriera con su tiempo junto a la piscina. Me levanté, mi silla raspando ásperamente contra el piso de madera. No grité. No lloré.
Solo los miré y dije la única palabra que me quedaba. No. Luego agarré mi bolso, salí por la puerta principal y me alejé conduciendo, dejando la voz de mi madre gritando, desvaneciéndose detrás de mí. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo que me había atropellado un camión. Mi teléfono había explotado con notificaciones. Había sido eliminada del chat grupal de la familia. Sofía había publicado un largo estado pasivo-agresivo en Facebook sobre cómo algunas personas son tan egoístas que preferirían ver sufrir a su propia sangre antes que mover un solo dedo para ayudar. Los comentarios estaban llenos de sus amigas ofreciendo simpatía falsa. Me revolvió el estómago. Necesitaba escapar. No podía sentarme en mi apartamento a mirar las paredes. Empaqué una pequeña bolsa de viaje y decidí conducir hasta la cabaña del lago. Déjenme explicarles lo de la cabaña. Es una pequeña casa de madera de 2 habitaciones en las montañas, a unas 2 horas en auto de la ciudad. Las escrituras están técnicamente a nombre de mis padres. La compraron barata hace 30 años, pero durante la última década, se había estado pudriendo. El año pasado, mi papá se quejó de que tendrían que venderla porque era inhabitable. No podía soportar la idea de perder el lugar donde pasé los veranos de mi infancia. Así que intervine. Vacié $20,000 de mis propios ahorros personales. Pagué un techo nuevo, plomería nueva, pisos de madera dura completamente nuevos, y pasé 6 fines de semana allí, de rodillas, pintando las paredes y arreglando la terraza. Reviví esa casa con mi propia sangre, sudor y cuenta bancaria. Era mi santuario. El viaje por la montaña fue tranquilo. El aire era fresco, y por un momento, el desenfoque gris en mis ojos no me molestó tanto al mirar el interminable verde de los pinos. Solo quería encender un fuego, envolverme en una manta y llorar en paz. Me detuve en el camino de grava, tomé mi bolso y subí los escalones hasta el porche delantero. Metí la mano en el bolsillo, saqué la familiar llave de latón de mi llavero y la deslicé en la cerradura de seguridad. No giró. Fruncí el ceño, moviendo la manija. Saqué la llave, la limpié en mis jeans y lo intenté de nuevo. Entró hasta la mitad y se detuvo. El mecanismo era completamente diferente. La vieja placa de latón rayada había sido reemplazada por una cerradura plateada brillante y completamente nueva. Me quedé allí en medio del viento helado, mirando la puerta. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. Caminé hacia la parte trasera de la casa para revisar la puerta del patio. Tenía un candado nuevo y resistente que no estaba allí el mes pasado. Habían cambiado las cerraduras. Mi pecho se apretó, un nudo frío formándose en la boca del estómago. Me temblaban las manos mientras sacaba mi teléfono y marcaba el número de marcado rápido de mi padre. Sonó 3 veces antes de que respondiera. ¿Qué? Ladró Alejandro. Ni un hola. Ni un intento de comprobar si yo estaba bien. Estoy en la cabaña, dije, con la voz temblorosa. Mi llave no funciona. La cerradura es diferente. Así es, dijo él, su voz plana, completamente desprovista de calidez. Hice que un cerrajero subiera allí a primera hora de esta mañana. ¿Por qué, papá? Toda mi ropa de invierno está ahí. Acabo de conducir 2 horas. ¿Por qué cambiarías las cerraduras? Porque esta familia comparte sus recursos con personas que realmente actúan como familia, declaró, golpeando cada palabra como un martillo. Si vas a ser egoísta, si vas a arruinar las vacaciones de tu hermana por algún procedimiento médico menor y te niegas a ayudarnos, entonces no puedes disfrutar de los beneficios de esta familia. Necesitamos nuestro espacio de tu actitud tóxica. No eres bienvenida en la cabaña hasta que te disculpes y aceptes cuidar a Mateo y Luna. Que tengas un buen viaje de regreso. Colgó. Me quedé en el porche de la casa en la que había gastado $20,000 en reconstruir. El viento aullaba a través de los árboles, mordiendo a través de mi chaqueta delgada. No golpeé la puerta. No grité hacia el bosque. La conmoción era demasiado absoluta. Estaban manteniendo mi santuario como rehén para obligarme a cancelar una cirugía que salvaría mi vista. Me di la vuelta, volví a mi auto y me senté en el asiento del conductor durante mucho tiempo.
La niebla gris en mi visión parecía más espesa ahora. Pero irónicamente, mientras me sentaba allí mirando la puerta cerrada, algo más se volvió muy claro. No era una hija para ellos. Era una herramienta. Y cuando una herramienta deja de ser útil, la encierras en el cobertizo. Puse el auto en reversa y bajé la montaña. No lloré en el viaje de regreso a la ciudad. Creo que mi cerebro había activado algún tipo de protocolo de supervivencia, apagando los centros emocionales para que pudiera concentrarme en mantener el auto en la carretera a pesar de mi visión borrosa. Cuando finalmente entré en mi apartamento, el silencio era ensordecedor. No era el silencio pacífico de un santuario. Era el silencio pesado y asfixiante de una habitación vacía después de un funeral. Tiré mis llaves en la encimera, caminé directamente a la oficina de mi casa y me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop. La luz azul me pinchó los ojos, obligándome a entrecerrarlos. Pero no me importó. Necesitaba datos. Necesitaba pruebas sólidas e innegables de lo que realmente había sido mi vida durante la última década. Porque claramente mi recuerdo de ser una hija devota no coincidía con su realidad de que yo era una carga egoísta. Abrí mi disco duro externo y busqué una carpeta etiquetada como finanzas. Déjenme contarles cómo operaba mi familia y cómo me convertí en la red de seguridad designada. Comenzó de a poco. Cuando tenía 24 años, y acababa de conseguir mi primer trabajo bien remunerado como diseñadora junior, Sofía decidió que quería ser coach de vida. Necesitaba un programa de certificación que costaba $3,000. Mis padres me dijeron que era mi deber como hermana invertir en su futuro, especialmente porque yo estaba soltera y tenía ingresos disponibles. Lo pagué. Sofía nunca terminó el curso. 2 años después, fue un auto. La transmisión del auto de Sofía se rompió y necesitaba un vehículo para llevar a Mateo al preescolar. Mi papá me llamó, con voz pesada por el estrés, diciendo que no podía dormir sabiendo que su nieto viajaba en el autobús público. Saqué un préstamo a mi nombre, un sedán confiable, y Sofía prometió hacer los pagos mensuales. Hizo exactamente 2 pagos antes de tener que priorizar los comestibles. Silenciosamente absorbí el préstamo del auto durante los siguientes 4 años para que mi crédito no fuera destruido. Abrí una hoja de cálculo maestra de Excel y comencé a escribir. Soy una archivadora meticulosa. Es un hábito ocupacional. Tenía recibos, extractos bancarios y confirmaciones por correo electrónico de cada transacción importante. Simplemente nunca los había puesto todos en una sola página. Registré el auto. Registré los $3,000 de la estafa del coach de vida. Registré la vez que se rompió la caldera de mis padres en el crudo invierno y pagué $4,500 por un reemplazo de emergencia porque la pensión de Alejandro no alcanzaba ese mes. Luego vinieron los gastos recurrentes. Hace 3 años, Alejandro y Elena me sentaron y me dieron un largo discurso sobre cómo la inflación estaba devorando su jubilación. Se veían tan pequeños y preocupados. Acepté configurar una transferencia automática. $500 cada mes depositados directamente en su cuenta corriente para ayudar con los comestibles y los servicios públicos. No había fallado ni un solo mes en 36 meses. Y luego estaban Mateo y Luna. Cuando Mateo cumplió 5 años, Sofía insistió en que la escuela pública arruinaría su espíritu creativo. Encontró un programa Montessori privado. La matrícula era asombrosa. Mis padres lloraron, literalmente lloraron, diciendo que Mateo merecía el mejor comienzo en la vida. Entonces, ¿qué hizo la tía buena y confiable? Comencé a pagar las cuotas escolares directamente a la academia. Cada semestre. Línea por línea, fila por fila, documenté mi amor. Documenté mi lealtad. Documenté cada vez que me salté unas vacaciones, cada vez que compré ropa en liquidación, cada vez que trabajé horas extras solo para poder mantener la paz y comprar la felicidad de mi familia. La hoja de cálculo crecía, los números se acumulaban en la columna de la derecha, un monumento digital a mi propia estupidez. Mis ojos ardían, llorando profusamente mientras miraba la pantalla. Pero no podía parar. Estaba poseída por la necesidad de ver el resultado final.
Resalté la columna final, arrastré el cursor hasta la última entrada, los $20,000 para la renovación de la cabaña del lago, y presioné el botón de autosuma. El número parpadeó en la pantalla. Era tan grande, tan absurdo que por un segundo mis ojos nublados se negaron a procesarlo. Parpadeé con fuerza, secando la humedad y me acerqué más al monitor hasta que mi nariz casi tocó el cristal. $84,000. Me recosté en mi silla, el aliento escapando de mí en una exhalación entrecortada. $84,000. En menos de 10 años, había vertido el equivalente al pago inicial de una hermosa casa o una cuenta de jubilación totalmente financiada directamente en los bolsillos de las personas que acababan de cambiarme las cerraduras porque me negaba a sacrificar mi vista por sus vacaciones tropicales. Me senté sola en mi oscura oficina, con el resplandor del monitor bañando mi rostro y experimenté un colapso psicológico completo. No fue un colapso de sollozos ruidosos. Fue una comprensión silenciosa y demoledora de mi propia y patética realidad. Lo analicé, derribando los muros defensivos emocionales que había construido durante toda una vida. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué entregué el dinero que tanto me costó ganar una y otra vez? Era la dinámica clásica del hijo dorado y el chivo expiatorio. Sofía nació para ser amada. Yo nací para ser útil. Me di cuenta con enfermiza claridad de que había estado sufriendo de un caso terminal de intentar comprar el afecto de mis padres. Subconscientemente creía que si era lo suficientemente generosa, si resolvía suficientes problemas, si nunca decía no, eventualmente me mirarían como miraban a Sofía. Me verían. Me valorarían. Pero mirando ese número, $84,000, finalmente entendí la naturaleza transaccional de mi existencia en esa familia. Nunca se trató de amor. Era una tarifa de suscripción. Mientras el dinero fluyera, mientras yo absorbiera el estrés y los golpes financieros, se me permitía tener un asiento en la mesa. En el momento en que mi utilidad se detuvo, en el momento en que tuve la audacia de tener una crisis médica que requería que ellos se incomodaran, mi suscripción fue cancelada. Las cerraduras fueron cambiadas. El dolor de perder una familia que pensabas que tenías es profundo. Pero el dolor de darte cuenta de que en realidad nunca los tuviste en absoluto, es paralizante. Me sentí estúpida. Me sentí vaciada. Había cambiado mi juventud, mi seguridad y casi mi dignidad por una fachada. Miré mis manos descansando sobre el teclado. Estaban temblando. Ya no de tristeza, sino de una nueva y extraña sensación que florecía en mi pecho, un calor, una ira tensa y enfocada. Busqué mi teléfono. No podía manejar esto sola, pero definitivamente no podía llamar a mis padres. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el nombre de la única persona de mi sangre que alguna vez había visto a través de las manipulaciones de mi madre, la hermana menor de mi madre, la tía Gloria. Gloria era la oveja negra de su generación. Era ferozmente independiente, brutalmente honesta y había limitado su contacto con Elena hacía décadas, aunque siempre se aseguraba de estar pendiente de mí. Toqué su nombre y me puse el teléfono en la oreja. Ella contestó al segundo tono. ¿Camila? Cariño, es tarde. ¿Está todo bien? Escuchar una voz que realmente contenía una preocupación genuina por mí rompió la presa. Una sola lágrima se escapó, caliente y ardiente. Tía Gloria, creo que acabo de perder a mi familia. No te muevas. Estoy preparándote y me vas a contar cada uno de los detalles, ordenó la tía Gloria. Su tono era agudo, dominante y exactamente lo que necesitaba para anclarme. Me senté en el suelo de mi oficina y hablé durante una hora. Le hablé de las córneas que fallaban, de la niebla gris que devoraba lentamente mi visión. Le conté sobre la cena, el anuncio del crucero y la exigencia de Alejandro de que actuara como niñera gratis mientras estaba vendada a ciegas. Le hablé de conducir hasta la cabaña, la nueva cerradura, la llamada telefónica y, finalmente, le hablé de la hoja de cálculo y los $84,000. La tía Gloria escuchó en absoluto silencio. El único sonido en la línea era el tintineo ocasional de su taza de té contra el platillo. Cuando finalmente terminé, sin aliento y exhausta, esperé su lástima. En cambio, obtuve la mente fría y táctica de una mujer que conocía el lado oscuro de su hermana mejor que nadie.
$84,000, dijo Gloria, con la voz destilando hielo. Camila, no eres una hija para ellos. Eres una póliza de seguro. Lo sé, susurré, llevando las rodillas al pecho. Me siento tan estúpida, tía. Yo solo quería que estuvieran orgullosos de mí. Basta, espetó ella, no con crueldad, sino con firmeza. Tienes un buen corazón, y Elena lo convirtió en un arma. Eso es culpa de ella, no tuya. Pero ahora mismo, necesitas dejar de llorar y empezar a pensar. Porque si son lo suficientemente despiadados como para dejarte fuera de una cabaña que pagaste por arreglar solo para castigarte por estar enferma, aún no han terminado. ¿Qué quieres decir? Pregunté, secándome la nariz con el dorso de la manga. ¿Qué más pueden hacer? Ya me cortaron lazos. Me dijeron que no volviera. Ellos cortaron tu acceso a ellos, corrigió Gloria. ¿Pero cortaste tú su acceso a ti? Fruncí el ceño, confundida. No he hablado con ellos desde ayer. Camila, escúchame atentamente, la voz de Gloria bajó una octava, adoptando un tono de extrema urgencia. Hace 2 años, cuando tu padre tuvo ese pequeño susto cardíaco, Elena hizo un escándalo masivo sobre las facturas médicas. Me dijiste que abriste una tarjeta de crédito conjunta con tu madre, una tarjeta de límite alto destinada estrictamente a emergencias médicas, y le diste una copia física para que no entrara en pánico. ¿Lo recuerdas? Un sacudón de pura electricidad me recorrió la columna. La habitación pareció dar vueltas. Sí. La tarjeta de emergencia médica. Era una tarjeta premium de recompensas de viaje que había abierto porque tenía un límite masivo de $30,000. Le había entregado la tarjeta física a mi madre en la cafetería del hospital, diciéndole que la guardara en su caja fuerte y solo la usara si era una cuestión de vida o muerte para ahorrarles el estrés de pedir préstamos. Me había olvidado por completo de ella. Ella nunca la había usado, ni una sola vez en 2 años. Sí, suspiré, con mi ritmo cardíaco acelerándose a un galope frenético. Le di la tarjeta, pero ella no lo haría. Tie. Ella no haría eso. Es para emergencias. ¿Camila? Dijo Gloria, su voz haciendo eco con lástima y pavor. Acaban de reservar un crucero de lujo por el Caribe, un paquete de suite VIP. Sofía no tiene dinero. La pensión de Alejandro no cubre suites VIP por un capricho. Y acaban de declararte la guerra. Oh, Dios mío, me atraganté, poniéndome de pie del suelo rápidamente. No adivines. No asumas, ordenó Gloria. Ponme en altavoz. Abre tu portal bancario. Revisa esa tarjeta ahora mismo. Mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer el teléfono 2 veces. Me lancé de nuevo a mi silla de escritorio, con los dedos torpes sobre el teclado. Abrí el sitio web de mi banco. La niebla gris en mis ojos hacía que las letras sangraran y se juntaran, y tuve que entrecerrar los ojos dolorosamente, escribiendo mal mi contraseña en el primer intento. Estoy iniciando sesión, tartamudeé, con el pecho apretado por el pánico. Respira, Camila. Solo mira, dijo Gloria a través del altavoz. El pequeño círculo de carga giraba en la pantalla. Se sintió como una eternidad. Una rueda giratoria decidiendo mi destino. Luego se cargó el panel. Me desplacé más allá de mi cuenta corriente, más allá de mis ahorros, hasta la sección de tarjetas de crédito. Dejé de respirar. El texto en la pantalla solía ser de un negro neutral y tranquilo. Esta noche, los números bajo la tarjeta de crédito de emergencia brillaban con furia, de un rojo deslumbrante. Saldo disponible, $0. Estado, límite alcanzado. Me froté los ojos, presionando la base de las palmas contra las cuencas con tanta fuerza que me dolió, rezando para que mis córneas fallidas solo me estuvieran jugando una broma cruel. Abrí los ojos y me incliné a centímetros del monitor. El texto rojo seguía allí. ¿Camila? La voz de la tía Gloria se filtró a través del teléfono, tensa por la anticipación. ¿Qué ves? Hice clic en los detalles de la cuenta, con el dedo índice temblando en el ratón. El historial de transacciones llenó la pantalla.
Allí, sentado en la parte superior, marcado como procesado hace apenas 48 horas, exactamente el mismo día en que anunciaron su viaje en la mesa, había un solo cargo masivo. $6,500. Comercio, cruceros Royal Caribbean, mejoras VIP y excursiones. No solo habían reservado un viaje. Habían usado mi nombre, mi crédito, mi salvavidas médico de emergencia para ascender a suites de lujo, comprar paquetes de bebidas premium y reservar excursiones por las islas. Tomaron el dinero que literalmente podría necesitar para salvar mi visión y compraron champán en el océano. Llegaron al límite, susurré. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Sonaba hueca, como el eco de un fantasma. Repite eso, pidió Gloria. $6,500, tía, dije, las palabras cayendo de mi boca como piedras. Royal Caribbean. Usaron mi tarjeta médica de emergencia para pagar su crucero VIP. El silencio cayó sobre la línea. Incluso la tía Gloria, que esperaba lo peor de mi madre, se quedó estupefacta y sin palabras. En ese silencio, algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura frágil y trágica como un cristal haciéndose añicos. Fue el crujido fuerte y violento de una pesada cadena de hierro. La cadena de culpa, obligación y esperanza desesperada que me había mantenido atada a ellos durante 32 años. Toda la tristeza se evaporó. El deseo de llorar desapareció, reemplazado por una claridad helada y absoluta. La niebla gris en mi visión ya no importaba porque mi mente nunca había visto las cosas con tanta nitidez. No solo eran padres terribles. Eran ladrones. Eran parásitos que estaban perfectamente dispuestos a drenar mi sangre mientras me dejaban ciega en la oscuridad. ¿Camila? Finalmente habló Gloria, con voz mortalmente seria. Tienes que llamar al banco esta noche. Voy a hacer más que eso, dijo, sentándome con la espalda recta. El temblor en mis manos se detuvo por completo. Sentí que me invadía una aterradora y eufórica sensación de calma. Voy a quemar su pequeño reino hasta los cimientos. Colgué el teléfono. No dudé. No lo pensé 2 veces. Lo volví a levantar y marqué la línea directa de fraude de 24 horas que aparecía en el reverso de mi tarjeta de débito principal. Un representante contestó después de un par de timbres. Gracias por llamar a los servicios de fraude. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? Hola, dije con voz firme y fría. Necesito denunciar el robo de información y cargos fraudulentos no autorizados en mi tarjeta de crédito. Alguien robó los datos de mi tarjeta y cargó $6,500 a una línea de cruceros. El representante pasó por las preguntas de seguridad. Las respondí sin fallar. De acuerdo, señora. Veo el cargo aquí para Royal Caribbean, dijo el agente. Dado que está denunciando esto como fraude, iniciaremos un protocolo inmediato de contracargo al comercio. Los fondos serán recuperados de la línea de cruceros y su tarjeta será congelada permanentemente y cerrada. ¿Autoriza esto? Pensé en la burla de mi padre. Pensé en Sofía poniendo los ojos en blanco ante mi inminente ceguera. Pensé en el nuevo candado en la cabaña por la que había sangrado. Sí, dije, con una sonrisa lenta y oscura extendiéndose por mi rostro en la habitación vacía. Quiero congelarlo todo. Ciérrenlo. ¿Hecho? El contracargo ha sido iniciado, confirmó el agente. El comercio debería recibir el aviso de reversión dentro de 48 horas. 48 horas. Justo cuando mi amorosa familia estaría parada en el puerto de Miami intentando abordar su barco de lujo. Colgué el teléfono. El cajero automático acababa de cerrar sus puertas oficialmente. Y mañana por la mañana, me iba a asegurar de que nunca, jamás pudieran volver a hacer un retiro. La mañana del lunes llegó con un viento frío y cortante que azotaba las calles de la ciudad, pero no sentí el frío en absoluto. Me sentía completamente aislada por una aterradora y profunda sensación de calma concentrada. No había dormido ni un solo minuto durante todo el fin de semana. En cambio, había pasado las últimas 48 horas sentada en el piso de la oficina de mi casa, rodeada de archivadores abiertos y pilas de papel. Estaba reuniendo cada documento financiero, cada número de cuenta,
cada póliza de seguro y cada papel legal que atara mi existencia a mi madre, mi padre y mi hermana. Exactamente a las 9 de la mañana, en el segundo en que se abrieron las pesadas puertas de vidrio, entré a la elegante y silenciosa oficina de mi asesora financiera, Patricia. Patricia siempre había sido una mujer tranquila y muy observadora. Hacía 3 años, cuando me senté por primera vez en esta misma silla y le dije que estableciera una transferencia automática mensual de $500 a la cuenta corriente de mis padres, ella lo cuestionó suavemente. Me recordó que era joven, soltera y que necesitaba priorizar mis propios ahorros para la jubilación antes de subsidiar a 2 adultos totalmente capaces. La había ignorado en aquel entonces, cegada por mi desesperada necesidad de ser la buena hija. Bueno, mi visión estaba fallando ahora, pero mi mente nunca había estado tan clara. Nunca más iba a ignorar su consejo. Me senté en la pesada silla de cuero frente a su escritorio de caoba, saqué de mi bolso una sola hoja de papel prolijamente impresa y la deslicé por la madera pulida. Era una lista exhaustiva de directrices. No ofrecí un saludo cálido ni charla trivial. Solo le dije a Patricia que necesitaba cancelar inmediata y permanentemente la transferencia mensual automática de $500 a mis padres. Le dije que detuviera los pagos directos a la escuela Montessori privada a la que asistían mi sobrina y sobrino. Finalmente, le dije que eliminara por completo a mi madre como usuaria autorizada secundaria en mi cuenta corriente más antigua. Un remanente tonto de cuando tenía 19 años y todavía estaba en la universidad. Cada tubería financiera que fluía de mi bolsillo a los de ellos debía ser sellada herméticamente. Patricia no pidió una explicación detallada. No ofreció lástima no solicitada. Solo miró mi rostro, vio la absoluta frialdad muerta en mi expresión y comenzó a teclear furiosamente en su teclado. En 15 minutos, el cordón umbilical financiero que me había drenado durante una década fue cortado. Desde la oficina de Patricia, crucé la ciudad directamente al distrito financiero para ver a mi abogada, Fernanda. Fernanda era un tiburón con un traje pantalón a la medida, el tipo de mujer que redactaba contratos que no dejaban absolutamente ningún margen para la interpretación. La había contratado hacía 3 años para redactar mi testamento en vida y configurar mi póliza de seguro de vida. Como era soltera y no tenía hijos propios, había nombrado a mis padres como los beneficiarios principales de mi póliza de seguro de vida de $500,000, con mi hermana Sofía catalogada como la alternativa secundaria. Mi apartamento, mis ahorros, mis inversiones, todo por lo que había trabajado estaba configurado legalmente para ir directamente a sus bolsillos si alguna vez me pasaba algo trágico. Me senté en la oficina de Fernanda, escuchando el leve zumbido del tráfico de la ciudad fuera de su ventana, y le dije que estaba revocando cada papel que alguna vez habíamos firmado. Quería que se redactara un testamento completamente nuevo de inmediato. Le di instrucciones para que nombrara a la tía Gloria como mi única beneficiaria y la albacea de todo mi patrimonio. Además, necesitaba que redactara una revocación legalmente vinculante e inmediata del poder médico que le había otorgado a mi madre hacía años. Estaba a punto de someterme a una cirugía mayor y no iba a permitir de ninguna manera que una mujer que acababa de robar mi tarjeta de crédito de emergencia tomara decisiones sobre mi soporte vital o mi atención médica. Fernanda tomó notas abundantes, su bolígrafo plateado raspando ruidosamente en la habitación silenciosa. Cuando terminamos, apiló prolijamente los papeles, cruzó las manos sobre el escritorio y me miró justo por encima del borde de sus gafas de diseñador. Me dijo que estos eran cambios masivos y radicales en mi patrimonio, y que estaba desheredando por completo a toda mi familia inmediata. Me recordó mis derechos legales, pero preguntó para el registro oficial si estaba absolutamente segura de esta decisión. La miré. Pensé en el nuevo y brillante candado en la puerta de la cabaña del lago. Pensé en el cargo de $6,500 por mejoras en un crucero de lujo. Miré a Fernanda directamente a los ojos y le dije que ellos habían cerrado con llave la puerta de mi cabaña para castigarme por quedarme ciega, así que yo estaba cerrando permanentemente con llave la puerta de mi bóveda. Estaba absoluta e innegablemente segura. La mañana de mi cirugía llegó con una cruel ironía. La niebla gris en mis ojos se había espesado tan severamente durante los últimos días que apenas podía distinguir los rostros de las enfermeras que me preparaban en la sala preoperatoria. Todo era una acuarela borrosa y apagada de azules pálidos y blancos duros. El miedo que había estado empujando hacia abajo con éxito durante semanas, enmascarándolo con ira y planificación logística, finalmente salió a la superficie.
Es un terror profundo y sumamente primario el de entregar voluntariamente tu vista, incluso temporalmente, y confiar en un extraño que sostiene un láser para que te la devuelva. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que los monitores iban a hacer cortocircuito. La tía Gloria estaba justo allí a mi lado. Me había recogido al amanecer, me había llevado al hospital y se sentó en la incómoda silla de plástico junto a mi cama, sosteniendo mi mano hasta que el anestesiólogo me inyectó el fuerte sedante en mi vía intravenosa. Lo último que vi antes de que la oscuridad química me sumergiera fue el resplandor cegador y brillante de las luces quirúrgicas sobre mi cabeza, un círculo blanco y áspero que colapsó lentamente en la nada absoluta. Cuando finalmente me desperté, el mundo entero había desaparecido. No había luz. No había formas. Solo había gruesos y pesados vendajes de compresión envueltos apretada y firmemente alrededor de toda mi cabeza, cubriendo mis dos ojos por completo. La privación sensorial me golpeó como un golpe físico en el pecho. La oscuridad era absoluta, espesa y asfixiante. Entré en pánico por un breve y aterrador momento. Intenté sentarme, mi monitor cardíaco de repente comenzó a pitar a un ritmo frenético y errático, hasta que sentí que una mano cálida y familiar agarraba la mía con firmeza. La voz de la tía Gloria cortó a través del vacío oscuro. Me dijo que ella estaba justo allí, que yo estaba a salvo en la sala de recuperación y que el doctor había salido a decir que el trasplante de córnea había sido un éxito completo. Lo había hecho perfectamente y ahora todo lo que tenía que hacer era descansar. Dejé escapar un suspiro largo y entrecortado, sintiendo que la tensión drenaba lentamente de mis músculos. Estaba temporalmente ciega, fuertemente medicada y mi cara palpitaba con un dolor sordo y profundo. Pero no estaba sola. A última hora de la tarde, Gloria me llevó de regreso a mi apartamento y me ayudó cuidadosamente a acomodarme en mi propia cama. Ser sumergida en una oscuridad total e ineludible fuerza a tus otros sentidos a trabajar a toda marcha masiva para compensar. El olor persistente al antiséptico del hospital en mi piel y en mi ropa de repente fue abrumador. La sensación de las suaves sábanas de algodón contra mis piernas se sentía magnificada y extraña. Pero la cosa más prominente e inevitable en la habitación era el sonido, específicamente el sonido de mi teléfono celular. Había entregado mi teléfono a la tía Gloria antes de la cirugía, dándole estrictas instrucciones de ponerlo en silencio, pero de vigilar de cerca las notificaciones. Incluso enterrado debajo de una almohada en la mesa de noche, podía escuchar el dispositivo vibrando contra la madera maciza. Era un zumbido continuo, furioso y altamente rítmico. Sonaba exactamente como una avispa furiosa atrapada dentro de un frasco de vidrio, desesperada y agresiva. Giré mi cabeza vendada hacia el sonido, con la garganta seca y rasposa por el tubo de respiración que habían usado durante la operación. Le pregunté a Gloria si eran ellos llamando. Escuché a Gloria removerse en la silla junto a mi cama. Dejó escapar un suspiro profundo y cansado, el tipo de suspiro que surge de lidiar con personas agotadoras. Me dijo que el teléfono no había dejado de vibrar durante 3 horas seguidas. Alejandro, Elena, Sofía. Estaban llamando uno tras otro, sin descanso. Me dijo que tenía 24 llamadas perdidas y 11 mensajes de voz nuevos. Recliné la cabeza contra las almohadas. La oscuridad a mi alrededor de repente se sintió mucho menos como una jaula asfixiante y mucho más como una fortaleza segura e impenetrable. El momento era absolutamente impecable. Era jueves por la tarde. Se suponía que mi amorosa y arrogante familia estaría parada en el puerto de Miami en ese momento, abordando un enorme crucero de lujo de varios pisos para navegar hacia el atardecer del Caribe. Una sonrisa lenta y sombría se formó en mi rostro debajo de las gruesas capas de gasa. Le dije a Gloria que subiera el volumen y reprodujera los mensajes de voz. Ella dudó, advirtiéndome que acababa de salir de una cirugía mayor y que necesitaba mantener mi presión arterial baja para evitar complicaciones, pero insistí. Le dije que escuchar esos mensajes era absolutamente la mejor medicina que podía recibir en este momento. La tía Gloria tocó la pantalla de mi teléfono, y el tranquilo santuario de mi dormitorio se llenó instantáneamente con el sonido agudo y lleno de pánico de la voz de mi madre. El primer mensaje de voz era frenético, pero Elena claramente estaba haciendo todo lo posible por mantener ese tono falso y excesivamente educado que siempre usaba cuando estaba en público y no quería que los extraños supieran que estaba perdiendo la cabeza. Por encima de la pésima conexión de audio,
podía escuchar claramente el caótico ruido de fondo de la terminal de cruceros, el rodar de maletas pesadas, los fuertes anuncios por los altavoces y la charla de miles de vacacionistas emocionados. La voz de Elena temblaba mientras me ordenaba que contestara el teléfono en ese mismo segundo. Dijo que estaban parados en el mostrador de embarque prioritario en Miami, y que había un error ridículo y vergonzoso con mi tarjeta de crédito. El agente de boletos les estaba diciendo que el cargo masivo por las mejoras a la suite VIP había sido marcado oficialmente por fraude y revertido por completo. No podían obtener las llaves de sus habitaciones. Ella me exigió que llamara al banco inmediatamente, aclarara el malentendido y solucionara el problema porque estaban retrasando una enorme fila de gente importante. Gloria tocó la pantalla para pasar al siguiente mensaje. Había sido dejado exactamente 10 minutos después. Esta vez, era mi padre. El tono educado para el público había desaparecido por completo, reemplazado por pura rabia sin filtros. La voz de Alejandro retumbó por el altavoz, tan fuerte que me hizo estremecer en la cama. Exigió saber qué diablos estaba pasando. Gritó que el gerente de piso de Royal Caribbean había sido llamado y les dijo directamente en la cara que la verdadera titular de la tarjeta había denunciado la transacción de mejora VIP como robo de información. Me preguntó si había perdido la cabeza por completo. Me ordenó que llamara al departamento de fraude de nuevo, autorizara el cargo de $6,500 en ese mismo instante y dejara de avergonzar a la familia frente a cientos de extraños. Me quedé perfectamente quieta en la oscuridad, con mi mente pintando sin esfuerzo una imagen hermosa y vívida de la escena. Imaginé a Alejandro vestido con su costosa y ridícula camisa de lino de vacaciones, con el rostro volviéndose de un tono púrpura furioso mientras sudaba bajo la brutal humedad de Miami. Imaginé a Elena aferrándose a su sombrero de diseñador de gran tamaño, el color desvaneciéndose de su rostro al darse cuenta de que el boleto dorado que había robado tan hábilmente se estaba convirtiendo rápidamente en cenizas inútiles. Y me imaginé a Sofía parada allí con sus dos enormes maletas abarrotadas, dándose cuenta poco a poco y con horror de que no se iba a subir a ese buffet flotante. El tercer mensaje de voz era de Sofía, y había abandonado toda dignidad. Estaba llorando histéricamente. Me llamó una mocosa vengativa. Sollozó en el teléfono preguntando cómo podía hacerles esto después de todo lo que ella había pasado últimamente. Lloriqueó que el personal de seguridad en realidad les estaba pidiendo que salieran del área de embarque y se hicieran a un lado. Exigió que lo arreglara ahora mismo, gritando que yo le debía estas vacaciones. Los mensajes de voz progresaron maravillosamente durante las siguientes horas, rastreando su descenso emocional desde demandas arrogantes hasta furia cegadora y finalmente al pánico absoluto tras tocar fondo. Alejandro dejó un mensaje amenazando con desheredarme formalmente. Elena dejó un mensaje lloroso intentando manipularme y hacerme sentir culpable, afirmando que la condición cardíaca de mi padre no podía soportar este nivel de estrés y que si sufría un ataque al corazón en la terminal, sería mi culpa. Sofía envió un aluvión de mensajes de texto, que Gloria me leyó en voz alta en un tono monótono y plano, llamándome por cada nombre vicioso e indecible del diccionario. La realidad de su situación era gloriosa. Habían volado hasta Florida, se pararon con orgullo en la fila de embarque VIP, entregaron sus pasaportes y se les negó la entrada pública y humillantemente. Como no tenían absolutamente ningún ahorro de emergencia propio, no podían simplemente sacar otra tarjeta de crédito para cubrir el déficit de $6,500. La línea de cruceros, actuando rápidamente tras mi reporte de fraude, había recuperado el dinero. Mi familia estaba varada en un puerto húmedo, rodeada de equipaje, viendo cómo sus vacaciones de ensueño literalmente zarpaban hacia el océano sin ellos. Y luego llegó el último mensaje de voz, dejado apenas una hora atrás. El tono había cambiado por completo. Era Alejandro de nuevo, pero sonaba completamente derrotado, con una voz pequeña y desesperada. Me rogó que contestara. Confesó que se habían visto obligados a reservar un motel barato y sucio cerca del aeropuerto porque no tenían suficiente dinero en efectivo para los vuelos de regreso hasta la mañana siguiente. Luego se le quebró la voz al revelar que la escuela privada de los hijos de Sofía acababa de enviarles un correo electrónico, indicando que el cheque de la matrícula había rebotado. Me preguntó, con voz temblorosa, si realmente había cortado todo. Me suplicó que los llamara para que pudiéramos hablar. Sonreí debajo de las vendas y le pedí a Gloria que apagara el teléfono por completo. Por primera vez en 32 años, no sentí absolutamente ninguna culpa.
3 angustiosos días después, el doctor finalmente me permitió quitarme los pesados y asfixiantes vendajes de compresión. Todavía estaba increíblemente lejos de estar completamente curada. Mi visión ya no era una niebla gris, pero estaba increíblemente borrosa, como si mirara el mundo bajo el agua. La luz ambiental en mi apartamento me lastimaba los ojos intensamente, sintiéndose como agujas afiladas contra mis córneas, por lo que tenía que usar unas gafas de sol oscuras y envolventes muy gruesas, incluso con todas las persianas cerradas. Pero podía ver los contornos de los muebles. Podía ver los colores de las paredes. Ya no estaba ciega. La tía Gloria acababa de salir a la farmacia local a recoger mi siguiente ronda obligatoria de costosas gotas antibióticas para los ojos. Yo estaba sentada en silencio en el sofá de mi sala, bebiendo una taza de café caliente, cuando de repente comenzaron los golpes. No era un golpe educado de algún vecino. Era un martilleo violento y sumamente agresivo contra la madera maciza de mi puerta principal. Hizo temblar las bisagras y resonó fuertemente a través del silencioso apartamento. No necesitaba revisar la mirilla. Sabía exactamente quiénes estaban al otro lado. Me levanté lentamente, atando mi gruesa bata de algodón mucho más fuerte alrededor de mi cintura. Caminé hacia la entrada, mi corazón latiendo a un ritmo constante, pesado y rítmico contra mis costillas. Sorprendentemente, no sentí ni una sola onza de miedo. Sentí una resolución fría, dura e inquebrantable asentándose en lo profundo de mis huesos. Extendí la mano, abrí la pesada cerradura de seguridad, agarré la manija y abrí la puerta de par en par. Alejandro, Elena y Sofía estaban amontonados en mi porche delantero. Se veían absolutamente terribles. Estaban visiblemente exhaustos, fuertemente quemados por el sol debido a su miserable tiempo varados en Florida, y se veían completamente desquiciados. El cabello de Sofía era un desastre enredado y grasiento, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Elena aferraba su costoso bolso de cuero contra su pecho como si fuera un arma. Alejandro dio un paso adelante en el segundo en que se abrió la puerta, con el rostro enrojecido de un tono púrpura profundo y peligroso por pura rabia. Levantó la mano, apuntando un dedo grueso y tembloroso directamente a mi cara, luciendo como si estuviera a medio segundo de golpearme físicamente. Me escupió las palabras, con la voz temblando de furia absoluta. Me llamó una basura malagradecida. Gritó que los había arruinado por completo, que había humillado el nombre de la familia, los había dejado varados en un terrible motel en Florida y que intencionalmente había cancelado los pagos de la escuela de sus nietos solo por ser perversa. Exigió saber quién diablos me creía que era. Dio un gran paso amenazador hacia adelante, claramente tratando de intimidarme, intentando usar su tamaño físico y décadas de autoridad paterna para empujarme hacia atrás, dentro de la casa. No me moví ni un solo y solitario centímetro. Me mantuve firme en el umbral, con mis enormes gafas de sol oscuras ocultando por completo mis ojos inyectados en sangre que aún sanaban, devolviéndole la mirada a su rostro rojo y sudoroso. Mantuve mi voz peligrosamente baja y perfectamente estable, cortando a través de sus gritos. Le dije que yo era la persona cuya tarjeta de crédito acababa de robar. Elena chilló desde detrás de su hombro, su voz aguda y desesperada. Gritó que era una tarjeta de emergencias familiares, que eran parientes consanguíneos y que tenían todo el derecho legal y moral de usarla como les pareciera. Dejé de usar el título de mamá por completo. La miré fijamente y declaré que un crucero de lujo por el Caribe no era una emergencia médica. Le dije que ella había tomado $6,500 sin permiso. Que había cometido fraude de tarjeta de crédito, un delito grave, y le había robado a su propia hija. Mientras esa hija se preparaba para entrar a un quirófano para salvarse de la ceguera. De hecho, ella se estremeció, dando un paso atrás como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sofía empujó a nuestra madre y se paró justo al lado de Alejandro. Gritó que yo era una mentirosa patológica, que solo estaba haciendo esto por buscar atención de manera enfermiza, y me acusó de, literalmente, matar de hambre a sus hijos al cortarles la colegiatura esencial. Metí la mano profundamente en el bolsillo grande de mi bata, saqué un sobre grueso y pesado doblado por la mitad y se lo tiré tan fuerte como pude directamente al pecho de Sofía. La golpeó, rebotó y los papeles impresos se esparcieron salvajemente por el porche de concreto. Eran los estados de cuenta bancarios detallados, mi hoja de cálculo de $84,000.
Mi voz finalmente se elevó, dejando que una década de ira reprimida explotara al aire libre. Le dije a Sofía que le había pagado su camino por la vida durante 10 años. Le recordé que le compré autos, pagué su alquiler, financié la educación de sus hijos y reconstruí por completo la cabaña de la montaña de la cual acababan de dejarme afuera con orgullo. Les dije a los tres que yo no era una hija, una hermana o un miembro de la familia para ellos. Yo era solo un banco, y a partir de esta semana, el banco estaba permanente e irrevocablemente cerrado. Alejandro me fulminó con la mirada, con los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Exigió que revirtiera el reclamo de fraude de inmediato y restableciera las transferencias mensuales en efectivo, amenazando con que si me negaba, nunca volvería a poner un pie en su casa y estaría muerta para la familia. Dejé escapar una risa áspera, seca y genuinamente divertida que resonó fuertemente por la silenciosa calle suburbana. Le dije que ya me habían matado el día en que me exigieron que cancelara mi cirugía por unas vacaciones. Bajé la voz a un susurro aterrador y absoluto. Les prometí que si alguna vez volvían a mi propiedad, si alguna vez llamaban a mi teléfono o si alguna vez intentaban contactar a mi empleador, no solo dejaría el reclamo de fraude como estaba. Iría a la comisaría, presentaría una denuncia policial formal por robo de identidad y hurto mayor, le entregaría cada documento al fiscal del distrito y observaría felizmente cómo mis padres iban a una prisión federal en sus años dorados. Se congelaron por completo. La convicción escalofriante y absoluta en mi voz los paralizó a los tres. Estaban acostumbrados a un chivo expiatorio que retrocedía, que lloraba, que se disculpaba para mantener la paz. No reconocieron a la mujer parada frente a ellos en bata y lentes de sol. Señalé la calle y les ordené que salieran de mi propiedad antes de que llamara a la policía por allanamiento criminal. Durante un largo y agonizante momento, nadie se movió. Luego, Alejandro bajó lentamente su dedo acusador. Toda su fanfarronería arrogante se escurrió, reemplazada por la repentina y enfermiza comprensión de que había perdido permanentemente todo su poder sobre mí. Se dio la vuelta y caminó pesadamente hacia su auto sin decir una palabra más. Elena estalló en lágrimas teatrales, ruidosas y dramáticas, y corrió tras él. Sofía se quedó allí durante unos segundos, mirando en blanco los estados de cuenta bancarios que revoloteaban en el suelo, antes de darse la vuelta y alejarse trotando. Cerré la pesada puerta, eché la llave y apoyé la espalda contra la madera maciza. Estaba temblando físicamente por la adrenalina, pero debajo de las gafas oscuras, estaba sonriendo. Las consecuencias inmediatas de esa confrontación en mi porche fueron completamente predecibles, profundamente patéticas, y en última instancia, muy entretenidas de ver desarrollarse desde la distancia. Durante las siguientes semanas, mientras mis ojos continuaban sanando lentamente en el santuario tranquilo y pacífico de mi apartamento, mi madre, Elena, lanzó una campaña de difamación masiva y coordinada en Facebook. Publicó párrafos increíblemente largos y divagantes sobre sufrir con el corazón roto de madre, escribiendo poesía dramática sobre hijos que abandonan cruelmente a sus padres ancianos en su mayor momento de necesidad financiera. Trató desesperadamente de pintarse a sí misma como una mártir desinteresada que lo había sacrificado todo y solo estaba tratando de mantener unida a su familia fracturada frente a una hija tóxica y malagradecida. Pero Elena había subestimado gravemente la situación. Mientras yo me recuperaba en la oscuridad, la tía Gloria había estado increíblemente ocupada. Gloria había llamado sistemáticamente a cada tía, tío, primo y amigo de la familia en nuestra red extendida. No gritó. No lloró. Y no exageró. Ella simplemente expuso de manera tranquila y metódica los hechos absolutos. Les contó a todos sobre la falla en mis córneas y la inminente ceguera. Les habló sobre mis padres cambiando las cerraduras de la cabaña que yo había pagado. Y lo más importante, les habló sobre la tarjeta de crédito robada para mejorar ilegalmente unas vacaciones de lujo. Entonces, cuando las publicaciones sumamente dramáticas y manchadas de lágrimas de Elena finalmente se publicaron, el ejército de defensores ciegos que ella esperaba reunir para que me atacaran nunca se materializó. En cambio, sus publicaciones se encontraron con un silencio ensordecedor y humillante de parte de toda la familia extendida. Un par de primos más audaces incluso dejaron comentarios sarcásticos, preguntando inocentemente qué tal estuvo el crucero VIP a Miami o indagando si necesitaba ayuda para pagar sus honorarios legales por fraude de tarjeta de crédito. Incapaz de manejar la humillación pública y la falta de simpatía,
Elena terminó eliminando toda su cuenta de Facebook en menos de 48 horas. El baño de realidad de Sofía fue significativamente más duro y mucho más anclado en la vida real. Sin mi fuente interminable y confiable de financiamiento para sostenerla, su estilo de vida perezoso y cuidadosamente curado colapsó por completo de la noche a la mañana. Como los cheques de la colegiatura rebotaron, se vio obligada a sacar a Mateo y Luna de la costosísima escuela Montessori privada e inscribirlos en el sistema escolar público local, el cual estaba desfinanciado. Por primera vez en más de una década, realmente tuvo que salir, solicitar trabajos y comenzar a trabajar en el comercio minorista solo para evitar que el banco embargara su autofinanciado. La hija de oro por fin estaba siendo forzada, de manera brutal, a vivir y sobrevivir en el mundo real como una adulta de verdad. A pesar de la profunda satisfacción de ver que el karma y la justicia finalmente se sirvieron, todavía había una persistente y pesada tristeza en mi corazón. No era en absoluto por mis padres y ciertamente no era por mi hermana. Era por Mateo y Luna. Esos dos niños pequeños fueron bajas inocentes en una guerra miserable y tóxica que no entendían y de la que no pidieron ser parte. Alrededor de un mes entero después del explosivo enfrentamiento en mi porche, la tía Gloria vino a mi apartamento para nuestra recién establecida tradición de almorzar juntas semanalmente. Entró a la cocina, dejó caer su bolso en la encimera y me entregó un sobre blanco, arrugado y ligeramente sucio. Puso los ojos en blanco y explicó que se había topado accidentalmente con Sofía en el supermercado local. Sofía, de manera infantil, había intentado ignorarla y caminar en la otra dirección, pero Mateo, de 7 años, había corrido hacia ella. Había escondido rápidamente el sobre en el bolso de Gloria y le había susurrado una petición secreta para que me lo diera. Me senté en la isla de la cocina y abrí el sobre con mucho cuidado, con las manos temblando un poco. Adentro había un trozo de papel de construcción estándar doblado. Era un dibujo hecho con crayón de cera grueso. Mostraba dos figuras de palitos de pie junto a un árbol verde muy torcido. Una figura era pequeña y la otra era mucho más alta, usando gafas de sol negras masivas y exageradas. Escrito con una caligrafía temblorosa e irregular de segundo grado en la parte superior de la página, había un breve mensaje. Decía que me extrañaba. Que sentía que su mamá y su abuela estuvieran tan enojadas todo el tiempo, y que estaba muy contento de que mis ojos ya no me dolieran y pudiera ver de nuevo. Lo firmó con un corazón torpe. Me senté en el mostrador y finalmente me derrumbé. ¿Lloré? Fue la primera vez que realmente había llorado profundamente desde que comenzó toda esta horrible pesadilla hacía semanas. Lloré por la inocencia pura y sin mancha de un niño que solo extrañaba a su tía, un niño completa y totalmente ajeno a la codicia tóxica y el sentido de derecho que había infectado tan profundamente a su madre y a sus abuelos. Tomé ese dibujo de crayón, alisé las arrugas y lo pegué con orgullo en el centro de mi refrigerador. A la mañana siguiente, levanté el teléfono y llamé a Patricia, mi asesora financiera. Le di instrucciones para que tomara $20,000, exactamente la misma cantidad de dinero que había desperdiciado tontamente en arreglar esa estúpida cabaña en la montaña, y lo dividiera. Hice que creara dos fondos fiduciarios blindados e impenetrables legalmente, uno para Mateo y otro para Luna. Los fondos estaban estrictamente bloqueados. No podían ser accedidos, tocados, no se podía pedir prestado contra ellos, ni siquiera podían ser vistos por Sofía, Alejandro o Elena bajo ninguna circunstancia. El dinero se liberaría automáticamente a los niños cuando cumplieran 18 años, destinado específicamente para ayudar con la matrícula universitaria o para el pago inicial de su primera casa. Había terminado total y absolutamente con mi familia, pero me negaba a permitir que su incompetencia financiera y codicia destruyeran por completo el futuro de la próxima generación. Planté una pequeña semilla de esperanza para esos dos niños, la encerré bajo llave fuera del alcance de sus padres y finalmente me alejé con las manos limpias. 6 meses después, me paré en silencio frente al espejo de cuerpo entero en mi dormitorio y respiré hondo, increíblemente profundo, dejando que el aire llenara mis pulmones por completo. Ya no llevaba las gruesas, pesadas y poco favorecedoras gafas graduadas. Ya no me escondía detrás de las gafas de sol oscuras y envolventes que me hacían lucir como si estuviera evitando constantemente a los paparazzi. Mis córneas habían sanado hermosa y perfectamente. La aterradora y rastrera niebla gris que había amenazado con robar permanentemente mi mundo había desaparecido por completo, al 100%. Los colores cotidianos de mi habitación, el ámbar rico y cálido del piso de madera,
el blanco crujiente y limpio de las sábanas recién lavadas, el verde vivo y vibrante de mis plantas en maceta junto a la ventana, eran increíblemente nítidos, brillantes y de una belleza que me quitaba el aliento. Caminé hacia la cama, cerré mi gran y pesada mochila de lona de viaje y me colgué la correa cómodamente sobre el hombro. Hoy era un día muy importante. Durante los primeros 32 años de mi vida, había vertido desesperadamente cada onza de mi energía, mi dinero ganado con tanto esfuerzo y mi amor incondicional en un enorme agujero negro imposible de llenar. Había sacrificado voluntariamente mis propias vacaciones, mi tranquilidad, mi seguridad financiera y muy de cerca, mi vista literal, todo solo para mantener calientes a personas que felizmente me habrían visto morir de frío si eso significaba que podían ahorrarse unos dólares. Pero hoy, la narrativa finalmente estaba cambiando. Hoy me tomaba unas vacaciones de 2 semanas. Por supuesto, no iba a conducir a una cabaña cerrada en las montañas frías, y ciertamente no iba a abordar un ridículo crucero de lujo por el Caribe con parientes malagradecidos. Iba a volar a Europa, completamente sola. Había planeado 14 gloriosos días vagando sin rumbo por museos de arte masivos en París, comiendo cantidades increíbles de pasta auténtica en Roma y simplemente contemplando la hermosa arquitectura histórica en Barcelona. Y la mejor parte absoluta de todo el viaje era el hecho de que estaba pagando por cada vuelo, hotel y comida con el dinero que había ahorrado sin esfuerzo durante los últimos 6 meses simplemente al negarme a ser el cajero automático personal con 0 intereses de mi familia. Salí de mi apartamento, cerré la puerta con seguridad detrás de mí, bajé las escaleras y salí a la acera a la brillante y cálida luz del sol de la mañana. El aire fresco de la ciudad se sintió físicamente más ligero en mis pulmones. Yo me sentía más ligera. La gente en Internet a menudo pregunta cómo lograste sobrevivir después de cortar lazos con tu propia sangre. Preguntan si la abrumadora culpa eventualmente te come viva o si te arrepientes de haber perdido a las personas que te criaron. No mentiré y diré que es un proceso perfectamente fácil. Siempre habrá momentos tranquilos e inesperados en los que estás caminando por un parque y ves a una gran familia riendo junta en una mesa de picnic. Y una punzada de dolor fantasma y agudo en lo profundo de tu pecho se enciende por la familia amorosa y comprensiva que siempre deseaste desesperadamente haber tenido. Pero la fría y dura verdad del asunto es que la familia que estaba llorando en realidad nunca existió en primer lugar. No era nada más que una ilusión cuidadosamente mantenida, una actuación por la que había estado pagando una tarifa de suscripción mensual muy alta para que siguiera funcionando. Cuando Alejandro y Elena cambiaron rencorosamente las cerraduras de la cabaña del lago, genuinamente pensaron que me estaban castigando. Pensaron que me estaban dejando afuera en el frío agresivamente, dándome una dura lección y obligándome a darme cuenta de cuánto necesitaba de su aprobación y su presencia en mi vida. Pero estaban completa y fundamentalmente equivocados. Ese brillante y nuevo candado plateado en la puerta de madera no me encerró afuera. Los encerró a ellos adentro. Los encerró firmemente dentro de una prisión miserable y cada vez más pequeña de su propio e increíble sentido de privilegio, su propia codicia infinita y su propia disfunción tóxica y agotadora. Y mientras me encontraba de pie en ese porche helado hacía meses, mirando hacia abajo a una llave de latón que ya no encajaba en el mecanismo, la pesada e invisible cadena de hierro alrededor de mi cuello simplemente se rompió y cayó. En su desesperado intento de castigarme, en realidad me habían entregado el mayor regalo de mi vida. Me hicieron libre. Ajusté la pesada correa de mi mochila, caminé hacia el taxi amarillo que me esperaba en la acera y sentí el maravilloso calor del sol directamente en mi rostro. Mis ojos estaban completamente abiertos. Mi visión era 20/20.